Muy bien, bienvenidos muchachos. Estamos en semana 14 en Turbomáquinas en la primera parte. Hoy vamos a continuar hablando sobre los apuntes de aire comprimido y habíamos quedado la última lección antes de ir a vacaciones, estas vacaciones de una semana, sobre compresores de una etapa, dos etapas, simple efecto, doble efecto. Ahora sí, muy bien. Entonces, voy a continuar continuación, voy a compartir y estábamos aquí. Y les quisiera preguntar qué era un compresor de una etapa. ¿Qué es un compresor de una etapa? Estamos hablando de compresores de pistones o reciprocantes. Entonces, ¿qué es un compresor de pistones de una etapa? Alguien que me quiera decir. Lo que digan estará bien, muchachos, no se preocupen. ¿Alguien iba a abrir esto? Adelante. Es el que admite la atmósfera y comprime el aire y lo manda al sistema o a un tanque. Muy bien. Sí, es un compresor, muchachos, que pasamos de la presión de admisión, que básicamente es la presión atmosférica, como decía Borbón, a la presión de operación o la presión de trabajo de mi sistema en un solo camino, ¿de acuerdo? En un solo escala, en una sola grada, llegamos a la presión de trabajo. Es un compresor de una etapa. Muy bien, ahora, ¿qué es un compresor de dos etapas? A ver, muchachos, ayúdenme. Es cuando la segunda etapa tiene como admisión la expulsión de la primera etapa. Muy bien, ajá. Entonces, básicamente es un compresor que para pasar de la presión de admisión, que básicamente es la presión atmosférica, a la presión de trabajo que requiere mi sistema, lo hace en dos momentos, lo hace en dos escalas, en dos gradas. Muy bien, ahora, ¿qué es un compresor de simple efecto? A ver, muchachos, díganme, ustedes saben. Simple efecto. Muy bien, un compresor de simple efecto, ahí lo dice, muchachos, está ahí, ¿verdad? Un compresor es de simple efecto si por solo una de sus caras realiza succión y descarga. Por tanto, solamente tiene un cabezote, o un plato de válvulas, o una válvula de admisión y otra de descarga. ¿Qué es un compresor de doble efecto? Es un compresor en donde tanto por una de sus caras del pistón como por la otra está realizando succión y descarga simultáneamente. Por tanto, tiene dos cabezotes. En estos esquemas, muchachos, son simplemente esquemas. Son esquemas representativos. Al ver este esquema, vamos a observar y tratar de catalogar cada uno de esos esquemas como compresores. Entonces ahí lo que tenemos es un compresor y un tanque de almacenamiento. Y quisiéramos encasillarlo si es un compresor de simple efecto, doble efecto, una etapa o dos etapas. A ver, pero antes de hacer esto, muchachos, habían tres requerimientos para que un compresor fuera de dos etapas. ¿Cuáles eran? Necesito tres cosas para decir que un compresor es de dos etapas. Tres cosas. ¿Cuáles son? Que las etapas tienen que estar en serie. Muy bien, una. ¿Otro compañero? Que entre las etapas deben haber áreas diferenciadas, era otra condición. Muy bien, las etapas deben tener áreas diferenciadas, muy bien. Y la otra, muchachos. Ahí se ve en el dibujillo, muchachos, que estamos viendo en la pantalla en este momento. ¿Qué debe haber entre las etapas? Un tubo aleteado. Ajá. ¿Y cómo le llamamos al tubo aleteado? O sea, el nombre como más... Ajá. Un intercooler. Muy bien, exactamente. Muchachos, ahí yo puse la palabra enfriador, ¿lo ven? Pero es que, muchachos, todo intercooler es enfriador, pero no todo enfriador es intercooler. ¿Me siguen? Vean, escuchen bien lo que dije. Todo intercooler es enfriador, pero no todo enfriador es intercooler. Porque ¿qué pasa si tengo un tubo aleteado que no está conectada entre la descarga de una etapa del booster y la admisión de la segunda etapa? Es simplemente un enfriador, no es intercooler.
No sé si lo observan, muchachos, pero en el primer esquema, y voy a tratar de pintar en color, muchachos, porque me compré aquí una tabletita para a ver si puedo escribir mejor. Vean ustedes. Vean ustedes, ya no pude. No pude, espérense. Y aquí, a ver. Vean ustedes. Pues, no, este no estoy pintando. Ahí. Ahí, ahora sí. No sé si lo observan, muchachos, pero vean, aquí tengo eso, el filtro. Tengo otro filtro. Tengo un pistón. Ya. Tengo aquí este pistón. No sé si lo ven, muchachos, pero es un esquema simplemente. Eso que estoy pintando como pistón son cuadrados, ¿verdad? Es una representación muy simbólica que vemos que los pistones son iguales y cada uno descarga, pasa por estos enfriadores que pueden ser intercooler o no y se conectan finalmente, como lo pueden ver, si lo ven, se conecta y llega hasta el tanque de almacenamiento. O sea, digamos, observemos, ¿esos enfriadores son intercooler? Yo les digo, no, porque si fuera intercooler, esos enfriadores estarían conectados entre la descarga del primer pistón y la succión del siguiente. Entonces no es un intercooler. Además, no hay áreas diferenciadas porque el pistón 1 y el pistón 2 se ven exactamente iguales, del mismo tamaño. O sea, son la misma, es una representación muy esquemática con dos cajitas del mismo tamaño. O sea, básicamente, muchachos, son dos compresores conectados en paralelo descargando al tanque de almacenamiento. ¿Y por qué digo que están conectados en paralelo? Porque el primer punto común es la presión atmosférica. Ahí. ¿Y cuál es el segundo punto común? El tanque de almacenamiento. Entonces están dos compresores, dos pistones conectados en paralelo. Así que este enfriador, disculpe, ven que se llama muy bien. Este enfriador no es intercooler, es simplemente un tubo aleteado que está enfriando, enfría el aire, pero no es intercooler. ¿Alguien iba a abrir el micrófono? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, yo Dime. tenía la dudilla, digamos, simple efecto, siempre es malo relacionarlo ¿cómo es? Simple efecto será siempre una sola etapa. No, son cosas No. diferentes. Ok. Lo que sí puedes decir es que una etapa se llama monofásico. ¿Está bien, Armando? Una etapa, monofásico. Entonces, una etapa es monofásico, pero una etapa no es simple efecto. Usted puede tener una etapa y tenerlo de doble efecto. Ya vamos a llegar a eso con estos esquemitas. Okay. Está Ya bien, vamos a, profe. sí, muy bien. Veamos el segundo ejemplo, muchachos. El segundo ejemplo. Una pregunta con respecto al primero. Sí, gusto. Digamos, como tiene esos dos pistones, ¿qué hace? ¿Como que comprime un volumen de aire más grande más rápido? ¿O cuál es la ventaja, digamos, de tener dos pistones así en paralelo, digamos? Lo que hace es manejar el doble de flujo. Voy a estar entregando al tanque de almacenamiento el doble de flujo, porque recuerda que están conectados en paralelo. Si estuvieran conectados en serie, pues cada una de las etapas lo que hacen es incrementar la presión, pero el caudal que circula sería el mismo, como es el caso del segundo ejemplo, que no está pintado en amarillo, que vamos a ver a continuación. Entonces, Okay. la ventaja es que maneja más caudal que la presión que levanta. En el caso del segundo, empecemos. Vamos. El aire es succionado en el filtro. Ahí está. A continuación, el primer pistón, y dice diámetro de 9 centímetros, o sea, más grande. Ese es lo que llamamos, ¿cómo llamamos, muchachos, a este pistón? Que es el que hace la primera etapa de compresión. Ya les dije que era de 2 etapas, ya estoy diciendo que es 2 etapas, pero ¿cómo se llama ese pistón 1? ¿Cómo le llamamos? ¿Cuál es el nombre ahí popular o en inglés? Booster. Booster, muy bien. Y ahora obsérvense, muchachos, cómo el aire descarga, a continuación pasa por un enfriador, que quiero que ustedes discriminen si se llama intercooler o no, y a continuación es succionado por un segundo pistón, que tiene un diámetro más chiquito, porque dice que es de 5 centímetros. Entonces, claramente, muchachos, es de 2 etapas. Es de 2 etapas. Ahora, digo que es de simple efecto porque
porque no me dicen o sea, no hay información suficiente como para yo poder explorar que sea doble efecto. Porque yo en este esquemita, muchachos, que si pueden ver, es un gran esfuerzo de mi parte por dibujar en Paint o con autoformas. No se muestran los cabezotes, pero claramente, muchachos, aquí tengo un cabezote y aquí tengo otro cabezote, ¿no? Cada uno de los pistones tiene su propio cabezote. Entonces, puedo, a no ser que me den más información, pues lo que voy a decir es que es de 2 etapas, que ahí sí es claro, y que es de simple efecto. Profe, Sí. ese enfriador se llama intercooler básicamente porque está entre 2 etapas de compresión. Porque está entre las etapas. Entonces se llama intercooler, inter de entre, enfriador intermedio. Okay. Sería la mejor traducción. Pero decimos intercooler porque nos recuerda cosas que ya hemos escuchado en la calle. Intercooler, pero enfriador intermedio sería en castellano. Vamos a ver este. Este es veamos esta, exploremos. Muchachos, vean que es la misma cosa. Esto va a ser la misma cosa. Es lo mismo que tenemos en esta última página. Tenemos un filtro, ahí está. Pasamos por un diámetro más grandote. Ahí me puse como un poquito más creativo eso lo dibujé en, ¿qué? No, ya no me acuerdo, en AutoCAD. Muy sencillito. Pasa por un enfriador. A continuación, la descarga del primero se convierte en la succión del segundo, que es de un diámetro más pequeño, y a continuación vamos a un tanque de almacenamiento. Entonces, este es un compresor de simple efecto de 2 etapas. Usted me va a decir, profe, ¿cómo sabe que es de simple efecto? Bueno, porque no me dan información. Yo aquí no puedo explorar el cabezote. ¿Cuántos cabezotes tiene cada pistón? Entonces, lo que puedo decir que es que cada una de esas cajitas, pistón 1 y pistón 2, tiene un solo cabezote. Pero vean que en el siguiente me pongo un poquito más creativo. Eso es un esquema, ¿de acuerdo? A ver, primero, esto que estamos viendo aquí, muchachos, esto que estoy pintando es una sección transversal. Es una representación de la sección transversal de un pistón. Y ese pistón, muchachos, eso que estoy pintando en amarillo, se mueve hacia adelante y se mueve hacia atrás, ¿de acuerdo? Se mueve hacia adelante y hacia atrás. Es un movimiento reciprocante, es de la izquierda y de la derecha. ¿Que cómo hace eso? Bueno, eso no interesa en este momento porque es solamente un esquema. Veamos el cabezote. Vean, aquí tengo el primer cabezote. ¿Verdad que sí? Tengo un cabezote. Y claramente, muchachos, lo que está ocurriendo es que el aire es succionado a través de este filtro. Cuando el pistón, ese pistón, muchachos, esa forma en T, se mueve hacia la derecha, claramente tenemos incremento en el volumen de la cámara, provocando que se abra la válvula de admisión, mientras que el volumen que tenemos encerrado en la cámara que está comprimiéndose por la izquierda se empieza a disminuir. Por tanto, la válvula en la admisión se cierra y provoca la descarga a continuación por aquí y hacia el tanque. Cuando el pistón se mueve hacia la izquierda, se comprime la cámara que está a la izquierda. Disminuye el volumen, incrementándose la presión, cerrándose la válvula de admisión y cerrándose la válvula de succión y abriendo la válvula de descarga, pasando el flujo por el enfriador y a continuación, como el volumen que está por la derecha se está incrementando, entonces hay admisión. Entonces, no sé si lo observan, muchachos, pero este compresor es de 2 etapas. ¿Por qué? Porque ven qué interesante, con un solo pistón tengo áreas diferenciadas entre las etapas. Pueden decirme, sí, lo observan, muchachos, si no lo vuelvo a repetir. Vean que entre la primera etapa y la segunda etapa hay áreas diferenciadas. Vean que por el lado izquierdo del pistón tengo el área de sección es un círculo, pero por la sección de la derecha, lo que tengo es una dona de área de sección. Es un área más pequeña. Tengo áreas diferenciadas con un solo pistón. Es decir, que para tener un compresor de 2 etapas no necesito 2 pistones necesariamente. En la vida real, en la mayoría de los casos necesito 2 pistones, pero como estamos viendo, ya hay soluciones tecnológicas que lo logran con un solo pistón. Muchachos, ¿lo ven, muchachos? Que tiene áreas diferenciadas. Que tiene un enfriador entre etapas y que está conectadas en serie. ¿Lo ven? Entonces, es de 2 etapas. ¿Lo observan, muchachos?
Sí, profe. Muy bien. Veamos el siguiente, vean. Vean que este puede ser de doble efecto y con un solo pistón. Porque obsérvese que esto que estoy pintando de amarillo, que es esto, muchachos, que estoy pintando amarillo, es el pistón. Es una sección transversal del pistón. Y eso se mueve para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha. A ver, vamos conmigo. Cuando nos movemos para la derecha, sino muchachos que hay admisión por el filtro, pero hay descarga hacia el tanque de almacenamiento. Aquí algo me hace falta, muchachos. En ese dibujillo hay una fe de ratas. Me falta, muchachos, por aquí y por aquí unas válvulas antirretorno, porque si no es un desastre. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesito ahí unas válvulas antirretorno. Si no se me devuelve el flujo. Vamos a ver, vamos otra vez. El pistón se mueve para la derecha. Entonces, hay admisión a la cámara de la izquierda, pero hay descarga por la cámara de la derecha. Si el pistón se mueve hacia la izquierda, entonces tendríamos descarga por la cámara de la izquierda y admisión por la cámara de la derecha. Entonces es un compresor de doble efecto. ¿Por qué? Porque por un lado u otro del pistón se está participando de la succión y de la descarga. Y es de una etapa porque no hay intercooler. Porque las etapas están conectadas, muchachos, perdón, las cámaras están conectadas en paralelo. En paralelo. ¿Por qué? Porque el primer punto común es la presión atmosférica. Y el segundo punto común es el tanque de almacenamiento. Entonces están conectadas en paralelo. Las cámaras están conectadas en paralelo. Profe, Sí. en esos casos de doble efecto, el pistón, ¿cómo es el mecanismo? O sea, ¿por dónde iría la biela? Muy bien. No, bueno, imagínate, bueno, hay muchas posibilidades, pero imagínate que eso es como un tren, como una locomotora. Entonces, tenés un pasador pegado hacia vos en la pantalla y del otro lado está el otro pasador, y eso se mueve, muchachos, como las ruedas, y hace girar, con las ruedas como una locomotora, hace girar, hace moverse, ¿verdad? A través de la biela y el pasador, hace moverse hacia adelante, hacia atrás el pistón. ¿Me siguen? Como una locomotora, ¿se imaginan? Moviéndose adelante hacia atrás. ¿Sí? Si no, voy a usar mis manos, ¿verdad? Porque entonces creo que no fue suficiente. Vamos a ver, espérense para. Espérense que no me deja esta cosa ya. Ahora que hice esta cosa. Bueno, no importa. Voy a hacerlo aquí. Voy a usar mi mano, muchachos. Voy a dejar de compartir. Y no me veo. Voy. Me veo. Hola. Ahí estoy, ¿verdad? Entonces imagínense, muchachos, de que, otra vez, esto que está aquí, muchachos, desde que no me estoy viendo aquí suficiente, no hay luz. Ok, esto es lo que se está moviendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. El que me habló fue Pepper, sí. Marco, Sí. Marco, verá, Sí, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿verdad? Entonces imagínate que ponemos un pasador aquí y ponemos el otro pasador aquí, y como una locomotora eso se está moviendo para adelante y para atrás, ¿verdad? Y aquí donde están mis codos, donde están las ruedas. Sí. Ahora sí, como remando. Ya, Sí. ya. Ahora sí, muchas gracias. All right. Sí, es un esquema, muchachos. Yo sé que como hizo Marco, yo sé, cuando llego a esta parte siempre, profe, pero ¿cómo se mueve eso para adelante y para atrás? Bueno, imaginen como una locomotora. Ok, ahora, ¿qué iba a hacer? Ok, voy a volver a presentar. Estábamos ahí. Un segundito. Ok, vamos a continuar. Ahora, bueno, entonces ahí tenemos, que les decía, doble efecto y una etapa. Mostrar videos sobre compresores de 2 etapas, eso lo vimos la semana pasada, la última lección. Vimos compresor de 2 etapas, un video de compresor de 2 etapas de tornillo. Vamos a hablar ahora, muchachos, sobre el desempeño volumétrico de los compresores. Y esta parte, muchachos, ya lo habíamos hablado al principio cuando estábamos hablando sobre ventilación, sobre el factor multiplicativo, ¿se acuerdan? Que ya teníamos
dos conceptos, uno se llamaba SCFM y otro ACFM. Entonces vamos a hacer un repaso sobre esto, pero esto ya lo hemos hablado, muchachos, en una presentación que se llama SCFM versus ACFM, que lo tienen en el team y también lo tienen en Tech Digital. Supongamos que tenemos un compresor. Cuando estábamos en ventilación, les dije, voy a permitirme dar licencia poética, por decirlo así, de hablarles cuando estábamos en ventilación de compresores, pero ya ahorita ya estamos en compresores. Supongamos que tenemos un compresor de cierta capacidad y caballaje en HP, descargando directamente a la atmósfera y utilizando un flujómetro para medir el caudal que entrega el compresor en esas condiciones tal como se ilustra en la figura. O sea, es una prueba, tenemos una bancada de prueba donde se hace... Es que ya no puedo comer a esta cosa aquí. Voy, un segundito. Ahí. Esto. Entonces tenemos un compresor. Esto no ocurre en la vida real, porque no tiene sentido poner un compresor y descargar a la presión atmosférica, pero démonos ese permiso para explorar, porque tenemos curiosidad científica en general para ver qué es lo que hace el compresor, y lo estamos descargando a la atmósfera. E instalamos, muchachos, un flujómetro. Ahí, ven, instalamos un flujómetro. Y resulta ser de que el caudal que entrega el compresor en esas condiciones es Q sub 0, que es este valor que está aquí. Y lo anotamos. Ahora vamos a repetir la experiencia, pero ahora el compresor descarga a un depósito cuya presión se requiere mantener constante a 3 bares. Entonces hacemos el mismo compresor con el mismo flujómetro. Usamos el mismo flujómetro. Vamos a meter el aire comprimido, muchachos, a este depósito de aire comprimido. Pero vamos a mantener ahora la presión en ese depósito constante a 3 bares. ¿Y cómo lo logro? Pues tengo que instalar, digamos, definitivamente tengo que instalar esta válvula, muchachos. Tengo que instalar esa válvula y voy a tener que cerrar, abrir, cerrar. Y probablemente voy a tener que llevar a una posición esa válvula tal que observe que la presión se mantenga constante en 3 bares. En el momento en que la presión se mantiene constante, pues el flujo que está descargando el tanque es el mismo flujo que pasa por aquí. Y cuando eso ocurra, puedo leer en el flujómetro, porque si no tendré valores variables de caudal. Y anoto ese caudal, Q1. Recuerden que Q1 lo estoy midiendo con un flujómetro. Entonces tengo Q sub 0 cuando la presión de oposición al compresor era la presión atmosférica. Y luego, cuando tengo la segunda bancada de prueba, el caudal está entregando Q sub 1 cuando la presión de oposición al compresor es 3 bares. Ahora vamos a repetir la experiencia. ¿Cuánto es Q1 y cuánto es Q sub 0? No importa, pero lo anoté. Ahora se repite la experiencia, pero manteniendo la presión en el depósito constante a 6 bares. Lo mismo. Ahora, muchachos, a 6. A 6. Con el mismo... Ya no me quiere pintar esta cosa. Bueno, ahí está. El mismo compresor. El mismo depósito. El mismo manómetro. La misma válvula. Y descargando finalmente aquí la presión atmosférica. Cuando la presión se mantenga en 6 bares, entonces el flujo que se descarga por aquí es el mismo flujo que pasa por aquí. Y en ese momento registro Q sub 2. Entonces, ahora deberíamos plantearnos cuál momento, o sea, la figura A, la B o la C, el flujo entregado por el compresor es mayor. ¿Qué me dicen, muchachos? Auditorio, ¿qué me dice? ¿En cuál de los 3 casos? ¿En este primero? ¿Será en este? ¿O en este? ¿O en este? En la A, en la B o en la C, el flujo entregado es mayor. ¿Qué me dicen, muchachos? En la figura A, B o C. En el momento A, B o C. ¿Qué me dice, auditorio? A. Ya está hablada, ya me la había echado antes, muchachos, ¿verdad? Habíamos dicho, muchachos, que entre menor sea la presión de oposición al compresor, el compresor entrega más flujo. Pero entre mayor sea la presión de seteo del compresor, como vemos, 3 bares,
o 6 bares, ¿qué hará el compresor? Se echa. Es una expresión ahí coloquial. Se echa, no como las vacas, pero se entrega menos caudal. O sea, el caudal 2 es el menor de todos ellos y eso lo podemos demostrar. Dice, bueno, la respuesta a esta pregunta es el desempeño particular de cualquier compresor, sea reciprocante o de tornillo. Entre mayor sea la presión de oposición al compresor, menor será el flujo que entrega el compresor. Por tanto, Q sub 0 es el flujo mayor de todas las de todas las experiencias realizadas. Vamos a ver, veamos. Voy a irme para acá. Voy a acercarme para que veamos esto con detalle. Espero que lo estén viendo completamente en su pantalla. Veamos, por ejemplo. Vean que es cierto. Primero, veamos para un modelo en particular. Por ejemplo, voy a enfocarme en uno. Veamos el AS36, ese que pinté en amarillito. Vean que si yo seteo el compresor con una presión de oposición de 100 PSI, que lo vemos completamente a la izquierda. Muchachos, este es un fabricante que se llama Kaeser, compresor de tornillo Kaeser. Él entrega 140 algo. ¿140 qué? Aquí lo dice. SCFMs. Pero si yo seteo, por ejemplo, y me voy al extremo y lo seteo a una presión de oposición de 190 PSI, ¿qué hace él? Les decía, se echa el compresor. Me entrega menos flujo. Muy bien. Entonces, es esperable que cuando nosotros empecemos a setear a una presión cada vez mayor, sin criterio, la presión de descarga del compresor, estamos atentando contra la posibilidad de que le entreguemos a la línea de producción, a mi proceso productivo, cada vez menos flujo y caiga eventualmente con el mínimo requerido, teniendo problemas de presión, problemas de desperdicio, de baja calidad, paros no programados. Vean, es típico, muchachos, es típico que cuando estamos en un proyecto real y tenemos un problema de fugas excepcionales en un sistema de aire comprimido, que ustedes entran a la nave industrial y ustedes piensan que le están echando el cuento a ustedes por todo lado, porque suena pss, 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 por todo lado. Ese flujo de fuga, muchachos, que es carísimo, la gente no, te extrañamos, HBO. La gente no entrenada, la gente no como ustedes, porque ya van a tener información, tienden para tratar de solucionar el problema, porque le está llegando baja presión a las líneas de producción, lo que hacen es, no, mira, anda al cuarto máquinas y le dicen a ustedes, seteame la presión del compresor a una presión más alta. Muchachos, probablemente lo que hacen es que llegue la presión a la línea de producción, se restituya, pero el flujo se ve comprometido, porque lo que estamos haciendo, muchachos, no es arreglar el problema, lo estamos haciendo peor. Podemos eventualmente hacer que a la línea de producción le llegue la presión, pero el caudal es insuficiente. Y muchachos, caudal está relacionado con velocidad. Ustedes saben, y yo sé, que caudal está relacionado con velocidad. Si yo alimento un pistón con bajo caudal, las velocidades de producción disminuyen, porque el pistón le puede llegar a la presión que yo requiero, o que él requiere, disculpen, pero caudal, si es insuficiente, el pistón saldrá lentamente. Y yo eventualmente necesito que el pistón salga rápido, por alguna razón. Entonces, el hecho, muchachos, en lugar de resolver el problema de fugas, trato de resolver el problema haciéndolo más complicado. Lo que estoy haciendo es peor, porque, no peor, pero no estoy arreglando el problema. Tengo que arreglar el problema de fugas, no subir la presión. Subir la presión del compresor, como podemos y como les dejé aquí demostrado, lo que hacemos, muchachos, lo que estoy haciendo, muchachos, es disminuyendo el flujo que entrega el compresor. ¿Y qué pasa si sin criterio lo subo a una presión tan alta que el flujo volumétrico que entrega cae por debajo de lo mínimo que requiere toda mi red de aire comprimido? ¿Otra vez?
tengo bajas velocidades de producción, tengo desperdicio, horas de paro no programado, etc. Muy bien, cuando vemos esto, muchachos, lo que primero que quiero que, bueno, algunas de las cosas que quiero que observen es que esto es un manual de compresores Kaiser. ¿Ven? Ahí, Kaiser. Y lo pinto amarillo porque, bueno, el amarillo no lo seleccioné, pero básicamente está remendado con un color amarillo Kaiser. Es un color amarillo intenso. Muy bien. Entonces dice, como puede apreciarse, entre mayor sea la presión de seteo del compresor, menor será el flujo que entrega el compresor. Entonces, muchachos, la solución no es subir la presión. La solución es arreglar fugas. Aquí lo que estábamos viendo antes era este más bien es de Suller. Suller, aquí, ¿ven? Este de aquí es otro fabricante, Suller. Hay muchos fabricantes de compresores, pero unos muy populares en Costa Rica es Kaiser, Suller, Ingersoll-Rand, Quincy, Atlas Copco, Bogue. Yo voy a trabajar mucho con Kaiser y Suller, pero es lo mismo, muchachos. A ver, recuerden, ¿a qué vamos a continuación? Lo que vamos a hacer, muchachos, es repasar el concepto, recuerden, de SCFMs y ACFMs. Recuerden, el concepto de ACFMs lo utilizamos para seleccionar el compresor y nada más. Cuando vayamos a seleccionar diámetros de tubería, trabajamos en SCFMs. Vamos a repasar qué es el concepto de ACFM y SCFMs. Ahorita hacemos una pequeña pausa. Recuerden, caudal es el volumen de un fluido que pasa por una tubería por unidad de tiempo. Entonces lo podemos expresar en metros cúbicos por segundo, lo podemos expresar en pies cúbicos por minuto, aquí lo ven, pies cúbicos por minuto, y eso le llamamos CFMs. Entonces ahí tenemos un concepto que se llama CFM. Pero CFM en un flujo compresible como el aire es muy limitado. Tenemos que hablar de otra forma. Cuando una bomba bombea un líquido, pues, que es un fluido incompresible, independientemente de la presión final en la línea, el caudal permanece constante y no depende de la presión en la línea. Entonces, si yo digo que mi bomba está bombeando 100 galones por minuto y mido eso, muchachos, independientemente de la presión en la línea, siempre será 100 galones por minuto. Pero en un fluido compresible, no. Yo tengo que decir el nombre y el apellido. Tengo que decir que mi compresor está entregando tantas unidades volumétricas por unidad de tiempo a cierta presión, porque si no, queda completamente indefinido la condición del fluido. En gases, como en el aire comprimido, el caudal medido en la línea depende de la presión, tal como vimos en las experiencias de la figura ABC, sino muchachos que me dijeron que el flujo era mayor a una presión menor. El flujo que entrega el compresor es mayor a una presión de oposición menor. Por tanto, para describir perfectamente un fluido de aire comprimido, debe adicionalmente indicarse la presión. Por ejemplo, el fluido que entrega un compresor es de 200 pies cúbicos por minuto a 100 psi. En caso contrario, la descripción es incompleta, es indefinida. No les estoy entendiendo. Veamos el siguiente caso. Se tiene un sistema de aire comprimido cuyas demandas de los usuarios son conocidas y se desea determinar la mínima capacidad requerida por el compresor para satisfacer la demanda. Entonces teníamos este caso. O sea que la intuición debería decirme, muchachos, que la capacidad mínima del compresor debería ser la suma de todo eso. Si no considero la probabilidad de que eso ocurra de forma simultánea. O sea, que digo que eso será 100% probable que todo coincide. Si ustedes suman 10, más 15, más 5, más 12, más 6, eso me da 48, ya me equivoqué, 48 CFMs, ¿verdad? Ahí está, pintadito. Bueno, está muy bien, pero yo decirles eso, muchachos, ponerles eso en un plano, o que me digan que es eso lo que consume, muchachos, yo les digo, eso yo no lo entiendo. Eso es ambiguo.
porque tienen que decirme si mi equipo consume 10 CFM, pero a qué presión. Entonces dice, para este caso, la intuición nos diría que el compresor debería tener la capacidad mínima de 48 pies cúbicos por minuto para satisfacer la demanda de los usuarios en las salidas. Sin embargo, hay dos razones por lo que 48 CFM no es la respuesta correcta. Uno, el fluido es compresible, por lo que requiere especificar la presión de trabajo del usuario. Y dos, otras razones que más adelante serán discutidas. ¿Cuáles otras razones? Bueno, deberían ustedes decirme, profe, pero ¿será realmente probable que todas esas salidas estén operando al mismo tiempo? Yo les digo, pues en la vida real no. No. Luego hay otras variables que tenemos que considerar más adelante y que les digo, muchachos, es que resulta ser de que en la salida 5 hay 3 taladros. 3 taladros. Y resulta ser de que si ustedes me dicen que hay 3 taladros y cada uno consume 10 CFM, ¿será realmente probable de que los 3 consuman esos 10 CFM al mismo tiempo? Y yo les digo, no. Otras cosas que hay que considerar para la selección del compresor es que cuando trabaja la salida 5, cuando trabaja la salida 4. O sea, tenemos que hablar, entre otras cosas, que para seleccionar el compresor necesito considerar la utilización de las piezas, el tipo de las piezas sanitarias, piezas sanitarias no, útiles neumáticos, la utilización, el tipo de útiles neumáticos y si habrán o no ampliaciones en esa red de aire comprimido. Eso hará que en realidad los 48 CFM sean insuficientes o más bien sean excesivos. De eso vamos a hablar más adelante. Por ahora, consideremos el punto más uno, el punto 1, para hacerlo sencillo este de aquí. El flujo es compresible, por lo que se requiere especificarse la presión de trabajo del usuario. Ahora bien, si supongamos que nos ponemos a explorar con más detalle y se especifican las presiones de trabajo de los usuarios, datos proporcionados, pidámosle a Dios, muchachos, que esa información me la den, datos proporcionados por el fabricante, ojalá que sí. Porque a veces no tengo información, ¿por qué? Porque esos usuarios pintaron los datos de placa, les quitaron datos de placa, no puedo saber cuánto es el consumo, tengo que empezar a hacer como outsourcing, benchmarking, disculpen la palabra, o sea, tengo que copiar lo existente. Bueno, no tengo el dato de placa de esta banda transportadora, pero bueno, voy a buscar información de una banda transportadora lo más similar posible para ver cuánto flujo consume y copiar lo que me sirve. Eso se llama benchmarking, copiar lo que sirve. Vean que me complica un toque más el panorama porque ahora me ponen flujo y presión. Y digo que me lo complican porque a continuación yo ya no puedo decir de que el flujo mínimo que debe aportar el compresor son 48 CFM. ¿Se acuerdan? Ya no puedo decir eso. Porque estoy sumando papas con chayotes, con verduras, con cereal y con fresco mora. Son flujos determinados a bases de presión diferentes. Entonces entro en una disyuntiva y me empiezo a poner ansioso. ¿Cómo hago entonces? Una solución que vamos a ver a continuación, más adelante, es que, pues, ¿por qué no convertimos los flujos de la salida 4, 1, 3 y 2, todos los convertimos a una base a 100 PSI para poder sumarlos con la salida 5, que está con una base de 100 PSI? Entonces yo digo, muy bien, ahí sí. Y usted me dice, ¿pero por qué a 100 PSI? ¿Por qué no los puedo convertir a base de 100, a los de 90 PSI? Yo digo, también. Pero el asunto es que para yo poder sumar eso, todo tengo que convertirlo, todos los flujos a los cuales no son la base de referencia, tendría que convertirlos a esa base de referencia para poder sumarlos. Entonces entro en un problema. Cuando yo consulto a un fabricante que me da información que no es una referencia de presión estándar normalizada, yo digo, qué pereza. Yo necesito un fabricante de útiles neumáticos que sea serio o que use la norma, un estándar. Entonces, para este caso, tampoco podemos afirmar que el flujo máximo requerido es de 48 CFM.
ya que una suma de los flujos es imposible debido a que las presiones son diferentes o a base de presiones diferentes. Sería como sumar cosas no homogéneas. Por tanto, estamos en un problema. Para sumar los flujos, estos deben estar a la misma referencia de presión. Para ello, se estableció lo que llamamos la condición estándar o condición normal. ¿Qué es la condición estándar del aire? Cuando está el aire a una presión de un bar, a una humedad relativa de 36% y una temperatura de unos 20 grados Celsius, unos 70 Fahrenheit. Si es así, eso me alegra mucho. Me evita la fatiga de estar convirtiendo todos los flujos a una misma base. Si el fabricante en la fábrica alimenta a una herramienta neumática con aire comprimido en condiciones estándar, hasta que ésta opera según lo que yo espero, se dice que consumirá aire comprimido en condición estándar. Entonces, vean, tengo aquí el usuario. Tengo ahí el usuario. Instalo un flujómetro otra vez y lo alimento con una fuente de aire en condición estándar. Cuando este usuario ya está haciendo lo que yo quiero, lo que yo espero de él, ya está taladrando bien, ya está atornillando según lo que yo espero, ya está elevando una masa a las condiciones que yo quiero, entonces anoto el flujo que ese flujómetro me está proporcionando, estoy leyendo en él, y digo, y ese valor de Q es el valor que iría al catálogo de mi equipo. Y entonces lo que diría es que si ese valor fuera 10 pies cúbicos por minuto, esos 10 pies cúbicos por minuto son 10 pies cúbicos por minuto estándar. O 10 SCFMs. Les recuerdo, muchachos, esto ya habíamos conversado sobre esto, nada más que al menos no hay una clase grabada sobre esto, pero ya la estamos grabando, porque esto lo estuvimos hablando cuando estamos en ventilación, en el primer tercio del curso. Una vez que los flujos se especifican en SCFMs, ojalá, la presión final a la cual trabajarían los usuarios no me interesa, no me preocupan, no afectarían la estimación de la demanda máxima a manejar por el compresor. Si digo que todas las salidas trabajan en los mismos o intersectan, la demanda máxima ocurre en la suma de todo, porque es muy probable de que las 5 salidas converjan y coinciden en un mismo horario, la demanda máxima probable horaria sería la suma de todo. Como todo está en SCFMs, ahora sí, el compresor tiene que al menos aportarme 48 SCFMs. Ahora, si el compresor se instalara a nivel del mar, entregaría 48 CFMs estándar. ¿Por qué? O sea, si este compresor yo lo instalo a nivel del mar, ese que estoy pintando, pues me va a entregar 48 CFMs a nivel estándar. Pero ¿qué pasa, muchachos, si lo tengo que instalar en Cartago, donde la presión atmosférica es menor, donde el aire está menos denso? El compresor, ese compresor de 48 CFM, si yo lo pongo en Cartago, no me entrega 48 CFM, me entrega un 35, más o menos, un 35 menos de lo esperado, 35% menos de lo esperado. Entonces entro en caos, porque entonces, si la línea de producción no va a estar a nivel del mar, sino que va a estar en Cartago, pues entonces vuelvo otra vez a estar en problemas. No obtengo las velocidades de producción en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la solución, muchachos, era, bueno, necesito compensar, necesito inflar esos 48 CFMs para que me haga lo mismo que me haría si estuviera a nivel del mar. Necesito más flujo másico. Y para manejar el mismo cantidad de flujo másico, necesito más flujo volumétrico. ¿Cuánto? Yo les decía, un 35% más. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando en Cartago. ¿Por qué 35? ¿Dónde salió eso, profe? Bueno, digamos. Pero si instalara en Cartago, donde la presión atmosférica es de 0,86, el compresor entregaría menos flujo. Ver documento CFM PDF o el documento que se llamaba SCFM versus ACFM, que lo teníamos desde el primer tercio del curso. Al disminuir la presión
el gas se expande. Su densidad disminuye, afectando el caudal entregado. ¿Por qué? Porque recuerden, muchachos, que flujo másico es densidad por caudal. Flujo másico es igual a densidad por caudal. Repito, al disminuir la presión, el gas se expande, su densidad disminuye y por tanto el caudal será menor y el flujo másico también. Por tanto, para generar el mismo efecto de 48 CFMs, como lo estaba haciendo a nivel del mar, pero con el mismo flujo másico en Cartago, se requiere seleccionar un compresor más robusto que maneje más caudal. Entonces, si la demanda máxima es el caudal máximo, entonces el caudal máximo actualizado, A de ACFM, tiene que ser el caudal máximo en ese CFM multiplicado por el factor multiplicativo. ¿Se acuerdan? Decíamos que el factor multiplicativo era un factor, como vimos, muchachos, voy hacia atrás, disculpen que pase rápido, hacia adelante. Decíamos que la condición estándar era una condición del gas-aire a un bar a 36% humedad relativa y 70 Fahrenheit. Por tanto, si tengo condiciones diferentes a las condiciones estándar, necesito actualizar el flujo. Y eso, vean que entonces el factor multiplicativo es función, el factor multiplicativo es función de esas tres cosas. Pero nosotros, recuerden que habíamos hecho una primera aproximación suponiendo que, supongamos que no vamos a tomar en cuenta la humedad relativa ni la temperatura, solamente la presión, solamente el sitio geográfico donde va a estar el compresor. Entonces teníamos esto, vamos. Dice, obsérvese. Obsérvese la presión aquí, presión. Obsérvese que está en PSI y yo tengo la presión atmosférica en bares. Lo multiplico por 14,7 y me da 12,64 PSI. Ahí. Busquemos 12,64. Ven que 12,64 está en este ancho banda. Entonces, significa que el factor multiplicativo está también en este ancho banda. Si ustedes interpolan a 12,64, ahí, a 2,64, el factor multiplicativo es aproximadamente 1,35. ¿Verdad que sí? Vean que 1,35 está ahí. Vean ahí, 1,35 está en este ancho de banda. Está en este ancho de banda. Entonces, 48 por 1,35 me da 65 CFMs. Pero ahora estos CFMs no se llaman CFMs, se llaman ACFMs. ¿Está claro, muchachos? Ese es un repaso que ya hemos visto en el primer tercio, cuando estamos en ventilación. Esto, vean que estoy simplificando el cálculo o la obtención del factor multiplicativo, diciendo que el factor multiplicativo solo depende de la presión, del sitio geográfico donde va a estar el compresor, pero eso no es cierto. O sea, esto es una aproximación. Esto que acabo de hacer es una aproximación, porque yo ya sé, y ustedes saben, que en realidad el factor multiplicativo depende de tres cosas. ¿De qué era? Ya se me perdí. Depende de la presión, depende de la humedad relativa y de la temperatura. Entonces, por ejemplo, creo que por aquí tengo, ahí creo que están viendo Tech Digital. En este momento, muchachos, vean, ustedes tienen en Tech Digital, teníamos una app, ¿se acuerdan? Una aplicación, una aplicación en línea para calcular de SCFMs a ACFMs. Voy a abrirlo, muchachos, un momentito, vean, aquí está. Ahí lo tienen. ¡Pum! Están viendo, muchachos, esa página de internet, muchachos, que dice CFM versus ACFM. ¿Me pueden asentir, muchachos, si lo están viendo? Sí, profe, sí se ve. A ver, muy bien. Creo que aquí puedo hacer esto más grande. Pum, pum, pum. Ajá. ¿Cómo me hago por allá? Bueno. Entonces vean aquí, muchachos, ponemos ahí el valor 48. Dice actual temperature, o sea, ¿cuál es la temperatura
a la cual va a estar sometida el aire comprimido en la succión del compresor. Bueno, para eso, muchachos, no hay que especular demasiado. O sea, podemos saber más o menos las temperaturas máximas promedio de la zona donde va a estar el compresor. Para eso lo consulto en el Instituto Meteorológico Nacional. Bueno, digamos que esto no es la temperatura ambiente, muchachos, sino la temperatura en el punto de succión del compresor. Entonces voy a decir que estamos a, no sé, está calientito ahí, no sé, por decirles algo. Voy a poner que estamos a 75. Estos son Fahrenheit. Cuidado. Aquí esto está en Fahrenheit, desgraciadamente. Esto es presión actual, o sea, la presión donde voy a poner el compresor. Bueno, va a estar en Cartago. Entonces, en Cartago, en PSI 12,6 más o menos. Esto no lo tocamos porque la presión barométrica es la presión o la referencia respecto del nivel del mar. Eso no se toca. Y aquí ponemos la humedad relativa. Vean que estamos diciendo, o sea, aquí en Costa Rica, muchachos, si estamos tomando aire atmosférico, esta presión, pero esa humedad es bastante alta. Digamos que es unos 0,7. Está altillo. 70%, o sea, un 70% de humedad relativa, muchachos, es ya bien bochornoso. Vamos a ponerle 65. Y le damos calcular. Y aquí, muchachos, me va a hacer el cálculo más fino porque estoy tomando en cuenta las tres variables. La temperatura, la presión y la humedad relativa. Y al calcular, pum, ven, lo que me da es 67,36, ¿qué? Ya ACFM. Y vean ustedes que el valor que habíamos aproximado, a muy grosso modo, solamente considerando que el factor multiplicativo es función de la presión, fue de 65. Pero bueno, si no tenemos vean lo ventajoso que es tener este recurso en línea, porque pues, está a la distancia de lo que ustedes pueden consultar a su buscador, a Google o simplemente ustedes. ¿Cómo encontré yo esto, muchachos? Yo nada más puse SCFM, puse en Google SCFM, ACFM, ¿qué? Calculator, y ya, llegué a esto. En todo caso, la marca es Petty Blowers Incorporated. Y le llegué fácil. Así que no es extraño, muchachos, o no es lejano llegar a poder estimar fácilmente un valor bastante aceptable, bastante adecuado de ACFM. Vean que estoy utilizando esto porque si no tendríamos que utilizar esa ecuación que está ahí y me canso ganso de meter los datos en esa ecuación. Así que hagámoslo sencillo y utilicemos esta aplicación en línea. Ok, muchachos, y esto es el apunte número 1. Así que voy a cerrar esto, voy a guardar y nos vamos a ir a... Pero es que ya no puedo. Ya. Vamos a irnos a apuntes 2. Vamos a empezar con apuntes 2. ¿Ok? Vamos. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, muchachos, de 5 minutos, muchachos. La clase no va a terminar a las 5, pero necesito hacer una pausa. Así que quédense conmigo y regresamos son las 4 y 2, 4 y 7, muchachos, y continuamos. Gracias.
Ok, muchachos, vamos a continuar. Vamos a hacer una introducción a esta segunda lectura. Dice lección 3, muchachos, pero arriba dice apunte 2, ¿de acuerdo? Para que no nos confundamos. Primero, debemos tener claro, y especialmente voy a abrir otra cosa, voy a abrir otro documento. Denme un segundo de paciencia. Veamos este catálogo. Pude haber utilizado el catálogo que estaba en el otro, pero me es un poquito más amigable este documento. Este es un catálogo de compresores Kaiser. Como les había advertido, Kaiser se identifica por ese color amarillo intenso. Este, muchachos, es no sé, es como un Audi de compresores, ¿de acuerdo? O un Ferrari, si quieren. Pero es excelente. Es de una marca alemana. Y aquí vemos el catálogo y ya está. Hace ratito estábamos viendo ese mismo catálogo. Si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, y quiero que me ayuden un momentito. Vamos a ver. A ver, ayúdenme, muchachos. Auditorio. Vamos a ir anotando. Ahí los que quieran pueden ir haciéndolo. Lo siguiente que les voy a decir. Yo también lo voy a hacer con ustedes. Hay alguna hojita que tengan ahí a la par. Hagamos el siguiente ejercicio. Esto es un compresor de tornillo. Aquí es lo que se muestra, muchachos, son secadores, pero en realidad, muchachos, este catálogo es de compresores de tornillo. ¿Ok? Compresores de tornillo. Aquí. Bien. Muy bien. Hagamos el siguiente ejercicio. Ayúdenme ustedes, muchachos. Yo voy a empezar a anotar. Desprendémonos un momentito, muchachos, de estar viendo la pantalla. Bueno, van a tener que seguir viendo la pantalla, pero lo que me refiero es, hagamos el siguiente ejercicio. Ahí voy a anotar. A ver, con sus calculadoras o sus celulares, ayúdenme, muchachos. Enfoquémonos en el compresor AS31. Díganme, muchachos, ¿cuánto es 120 entre 25? ¿Cuánto es 120 entre 25? Háganlo ustedes y abren su micrófono y alguno me dice. Despréndase un momentito de mi voz y ayúdenme. 120 entre 25. 4,8. Bueno, ¿4,8 qué? 4,8 qué. Si lo ven, muchachos, que estamos dividiendo ACFMs entre HPs, ¿verdad? O sea, que esto da 4,8 ACFMs por cada HP. Y usted me dice, profe, ¿pero por qué está diciendo que ACFMs? Porque recuerden que los ACFMs se utilizan para seleccionar el compresor. O sea, que cuando leemos un catálogo, estamos leyendo ACFMs, a pesar de que no lo diga. Como por ejemplo, vean ahí, en esta sección dice CFMs, no dice ACFMs, pero léase ACFMs. Si vamos a los apuntes, obsérvese que aquí es un poquito más claro, porque me dice, muchachos, que es el flujo que entrega un compresor, ¿lo ven? Un flujo que entrega un compresor a una cierta presión, ¿lo ven? Ahí, a una cierta presión, y me dice que ya es ACFM, otra vez. Aquí me dice que este modelo, el 1800, entrega 96 ¿qué? Parece que 96 ¿qué? Parece que no me está queriendo marcar esta cosa. Bueno, o sea, aquí. Eso. No, está para el modelo 1800, este primero aquí, muchachos. Para el 1800, me está entregando 96 ACFM. Marca, no quiero marcar. 96 ACFMs a 150 PSI. O sea, que para un compresor, en este caso, muchachos, de marca Suler, este que está ahí marcando, este que estoy marcando, Suler, claramente dice ACFM. Lo que pasa es que pues, el señor Kaiser no fue tan explícito en este momento, pero va de nuevo. 120 entre 25 es 4,8 ACFMs por cada HP. A ver, otro ejemplo, otro caso. Tomen 175, muchachos, y divídanlo entre 40. ¿Cuánto les da? Y anotamos ese valor. Ustedes anótenlo ahí, en algún lugar. Síganme con paciencia este ejemplo. 175 entre 40. ¿Cuánto les da? Ayúdenme, muchachos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. 3,375. 3, no muy chiquitillos, otra vez.
135 entre 40. No, 175, ve la pantalla. 175 entre 40, sí. Es 4,38. 4, ajá. 4,38. Anoten ahí, muchachos, un momentito. ¿Qué? ACFMs por KHP. Ahí. Muy bien. Otro. Tomemos 375 entre 75. ¿Cuánto les da? Y anotamos ese valor. ¿Cuánto, compañeros? Cinco, profe. Muy bien. 5. Y anotemos. 5, ¿qué? 5 ACFMs por KHP. Otro. Vamos aquí al extremo. 1016 entre 220. 1016 entre 220. ¿Cuánto les da? 462, profe. 462. Muy bien. Alguno debería preguntarse, profe, ¿por qué está agarrando solo los valores a 100 PSI? No sé si lo vieron. Estoy agarrando todos los valores de flujo, pero a 100 PSI. Bueno, porque por algún lado tengo que empezar mi discurso, mi retórica. Podría agarrar otro valor de presión. Si lo observan, estoy agarrando todos los valores de flujo a 100 PSI. Muy bien. Sigamos. Otro ejemplo. Otro. Ya ahorita termino con esta al lado. 1265, por favor, ayúdenme. 1265 entre 240. ¿Cuánto les da eso? 5,27. Ok, no sé si están observando la tendencia, pero entre más grande sea el compresor de tornillo, por cada HP, más flujo me entrega. Por cada unidad de compresión de motor, me está entregando cada vez más flujo. ¿Lo ven? Eso es lo primero que quisiera que observen. Otro ejemplo ahí, con el FS 460. 1749 entre 350. ¿Cuánto les da? 4,99. Aplican restricciones. ¿4 qué? Perdón, ¿4 qué? 4,99. 4.99, casi 5. Muy bien. Bueno, como todo, aplican restricciones. Ya, uno más y ya, me callo con respecto a esta vara que estar haciendo estas divisiones. 2.288 entre 450. Anotemos ese valor. ¿Cuánto les da? 5,08. Muy bien, ya paré con esto. Entonces ahora, bueno, ¿qué significa esto, muchachos? Significa esto, a esto se le conoce como el desempeño volumétrico del compresor por unidad de compresión. O sea, que por cada HP del motor, el compresor entrega esa cantidad de ACFM por cada uno de esos modelos. Entonces imagínense que alguien hace mucho tiempo empezó a observar esto y observó que había una tendencia muy particular. Observó, muchachos, que, entonces la afirmación que está aquí, alguien observó que los compresores de tornillo, su desempeño volumétrico en ACFMs por cada HP oscilaba de 4 a 5 ACFMs. Escuchen, de 4 a 5 ACFMs por cada HP. Y a 100 PSI, eso sí, ¿verdad? Ven, ahí está, a 100 PSI. Eso sí, a 100 PSI, para que sea como consistente. Otra cosa que observaron también, no solamente con los compresores, vean que estoy hablando, estos ejemplos que hicimos, era para Kaiser, pero a alguien se le ocurrió hacerlo para los compresores de marca Bogue, marca Atlas Copco, marca Suler, Quincy, Ingersoll-Rand, y siempre observaron que los valores oscilaban entre 4 a 5 ACFMs por KHP. O sea, el valor más bajo andaba por 4 y el valor más alto por ahí andaba por ahí de 5 ACFMs por KHP. Y anoten, muchachos, porque eso es un rango entre 4 a 5, pero el valor promedio, alguien se puso a sacar el promedio de todos esos valores que acabamos de anotar para todos los fabricantes del mundo de compresores y obtuvieron, escuchen,
anoten bien, el valor promedio de desempeño volumétrico de los compresores de tornillo de todos los fabricantes en promedio es 4,6 ACFM por KHP. Anoten, yo estoy anotando. 4,6 ACFM por KHP. Ese es el valor promedio. Ven qué interesante. Qué interesante. El valor promedio 4,6. O sea, que si yo voy por la calle, bueno, ya no los puedo topar, ¿verdad? Pero digamos que no hay pandemia y me los topo ahí, en, no sé, en un centro comercial o en el supermercado y me topo a Cristian Castro. Y le digo, Cristian, mira, verás que estoy trabajando en una red de aire comprimido y tengo una demanda, mi demanda de las líneas de producción es de 1000 ACFMs. 1000 ACFMs. Cristian, ¿como de cuántos HP necesito el motor de mi compresor? Verá que ustedes, tanto Cristian como el resto del auditorio, puede estimarme la robustez del motor para ese compresor de tornillo. ¿Cuánto será, muchachos? Anoten, mi demanda es 1000 ACFMs. Auditorio, dígame, ¿cuántos HP de motor necesito? A ver. 218. 218, auditorio, ¿verdad que sí? ¿Apoyan a Urbón? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? O sea, ustedes Sí, profe. están bateando, pero con criterio. ¿De acuerdo? Eso se llama especular. Están especulando, están estimando, porque ustedes no tienen el catálogo a la par. No tienen el catálogo a la par, pero con esto que acabamos de hacer, saben estimar. Están especulando con criterio. Necesito un compresor, pero un motor como de 220 caballos. Bueno, ¿tendré 220 caballos? Vamos a ver si tengo 220 caballos aquí. Tendré 220 caballos. De ahí no. De Soler no, pero vamos a ver, busquemos a Kaiser, busquemos. 220, necesito como 220. ¿Sí, verá que le pueden llegar? ¿Verá que sí, muchachos? Lo tienen en el extremo derecho, pero también lo tienen aquí abajito, muchachos. ¿Verá que les puede servir el modelo ES300? ¿Verá que sí? El modelo ES300 sí, me da como 120. Vean qué bonito. Vean lo que hicieron. Cuidado. Una cosa es estimar y otra cosa es seleccionar. Una cosa es seleccionar y otra cosa es estimar. No es lo mismo, pero acabamos de mezclar las dos cosas. ¿Qué debía haber hecho yo de forma adecuada? Y voy a cerrar esto, muchachos, un momentito para quitar el montón de rayas. Que no. Voy a cerrar esto. Y voy a irme otra vez a buscar el catálogo. Vamos a ver. Va de nuevo, auditorio. Me devolví, muchachos, ahora para quitarme todas las rayas. Tengo una demanda de 1000 ACFMs. 1000 ACFMs. Seleccionen. A ver, auditorio. ¿Qué modelo necesito? Ya no es el ES300. El modelo que necesito, muchachos, es el ES290. ¿Qué les parece? Porque, muchachos, ¿cuál es el dato de entrada al catálogo? Los 1000 ACFMs. Hicieron, muchachos, que el modelo ES290 me ofrece al menos los 1000 ACFMs. Recuerden, muchachos, les dije que esto le hace como ACFMs. Sí, muchachos, que necesito el de 200 caballos. Auditorio, ¿están de acuerdo? Por eso, cuidado a la hora de estimar y utilizar la estimación para seleccionar. O estiman o seleccionan, pero no pueden mezclar las dos cosas. Si no, observaron, muchachos, que entre estimar y con el dato de estimación entrar a seleccionar, hubiesen seleccionado un compresor muchísimo más grande. El que necesita, muchachos, era el ES290, que tiene un caballaje de 200. O sea, ¿qué puedo concluir, muchachos? Que Kaiser me soluciona mi aplicación con un caballaje que está por debajo del promedio. Porque si o no que ustedes y yo, a ustedes y a mí, nos dio que el caballaje promedio era de unos 218 caballos. Pero Kaiser soluciona mi aplicación con un caballaje que está por debajo del promedio. O sea que eso me conviene. Eso me va a salir en la vida útil del compresor y en mi red de aire comprimido me va a salir barato. Claro, al principio
comprar este compresor me va a salir carísimo, porque les dije, muchachos, comprar un compresor Kaeser es como comprar un Ferrari. El costo inicial de la inversión es alta. ¿Me siguen, muchachos? Recuerden, ¿cuál es el dato? Otra vez, voy, auditorio. Vamos a estimar. Y para eso, muchachos, voy a estimar y para eso voy a cerrarles todo esto. Para que no nos confundamos. Voy a dejar de compartir. ¿Estoy grabando? Sí. Auditorio. Me los topo ahí en un lugar. Y me topo a Marcos Méndez. Le digo, Marcos, mira, es que estoy trabajando en una línea de producción aquí. Estoy trabajando en Convidient. Y aquí Convidient la demanda que estamos estimando para una línea de producción es de 500 ACFMs. Marcos, ¿como de cuántos HP necesito el compresor? Eso que estoy pidiéndole a Marco es que Marco estime, no que seleccione. Por eso les quité la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, Marco me dice, don Alberto, usted lo que necesita es un compresor de ¿cuántos caballos? Aproximadamente 110. 110, muy bien, sí, estoy anotando, 110 caballos. O sea, eso es el valor promedio, ¿de acuerdo? El valor que necesito en promedio, porque recuerden que 4,6 ACFM por cada HP es un valor promedio entre todos los compresores del mundo, ¿de acuerdo? De tornillo, eso sí. 500 HP, ok. Entonces yo, bueno, muchas gracias, Marco. Ya, yo me voy con la idea como de 110. Me voy con la idea. Pero a continuación les pido, o yo tendría que ir a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar. Ahora sí, voy de nuevo. Voy abriendo y vuelvo a abrir esta cosa, muchachos. Vuelvo a abrir el catálogo. Otra vez. Ahora sí, muchachos. El dato de entrada para entrar en el catálogo, disculpen, muchachos, porque necesito quitarle todas esas rayas, porque si no, voy. Disculpen un segundo. Bueno. Ya, así. Ahora sí. Entonces, compañeros, Marco y auditorio, necesito un compresor no de 110 caballos, porque esa fue la estimación. Necesito un compresor que al menos me dé 500 ACFMs. ¿Cuál es la solución? Observen su pantalla. ¿Cuál es el modelo que me sirve? DS-141 podría ser. Correcto, porque ese al menos, vean, al menos me da 500. Me da 543, pero al menos no me puede dar menos. Y si no, muchachos, que si ustedes hubieran intentado seleccionar el compresor con el dato de la estimación, que eran 110, probablemente se hubieran ido con todo y meten todas las patas y me dicen, profe, en el que usted necesita el DS-171 porque la edad es de 125 y 125 es más grande que 110. Muchachos, no. Me hubiera salido mucho más caro el atol este, muchachos. Bueno, voy a borrar, disculpen, pero voy a otra vez regresar y abro. ¿Me siguen, muchachos? Hubieran seleccionado un compresor muchísimo más robusto si hubieran entrado con el dato de estimación. Una cosa es seleccionar y otra cosa es estimar. ¿Qué me dice el hecho de que el modelo DS-141 me resuelve mi aplicación de al menos 500 ACFMs con 100 caballos? Lo que me dice, no me dice a viva voz de forma no tácita es que Kaeser me resuelve con ese modelo mi aplicación con un caballaje menor que el promedio. Y eso me conviene por un asunto de la utilización adecuado y eficiente del recurso energético. Pero eso también se refleja en el precio de este compresor. Ahí están diferentes modelos, ¿verdad? ¿Era el qué? DS-141, vean, aquí lo tenemos, de hecho. Aquí está, vean. Ven, ahí está el compresorcito. Es este. Bueno, estoy pintando con el mismo color, entonces no sé. Este. Es ese que está ahí. DS-141. Es una cosa gigantesca, muchachos. 100 caballos. Los compresores, el compresor que tenemos más grande en la escuela es de 10 caballos. Y es el que está en el cuarto del compresor. Ok.
Vamos a ver qué hora es. Ok, ya casi vamos a terminar. Una idea más. Una idea más, muchachos, y nos vamos. También, muchachos, vean que el compresor de pistones, por ejemplo, el compresor de pistones, vean, aquí está esta idea, el compresor de pistones tiene una eficiencia volumétrica por unidad de compresión, por unidad, perdón, de motor o de HP más bajo. Más bajo, o sea, que por cada HP me entrega menos flujo. Los compresores de tornillo, muchachos, son muy convenientes, son muy utilizados justamente por el gran desempeño de flujo por unidad HP. Pero el compresor de tornillo tiene un momento, muchachos, en que ya no puede ser utilizado, porque no me levanta presiones por encima, definitivamente por encima de 200 PSI. Si lo ven en este catálogo de Suller, al menos para estos modelos que les estoy mostrando, no levanta por encima de 175. Y cuando estábamos viendo aquí en KS, no levanta más arriba de 190 PSI. Entonces, cuando el compresor de tornillo, a pesar de que es reciprocante, perdón, a pesar de que es desplazamiento positivo, tiene limitaciones. Vamos a tener que utilizar compresores de pistones cuando requiero definitivamente presiones muy por encima de los 200 PSI. Pero nada es o sea, hay un precio, y el precio es que entre mayor sea la presión, menor será el flujo que entrega el compresor. Los compresores de pistones tienen problemas, muchachos, les decía, por vibraciones, por altas temperaturas entre las etapas. Entonces, además, la regulación del compresor es más difícil en uno de pistón que uno de tornillo. O sea, es más fácil regular la velocidad a uno de tornillo que uno de pistón. Bueno, estos son ejemplos de catálogos de compresores. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, ese que estamos viendo ahí, para este modelo, cuando lo seteo a 100 PSI, me descarga, me ofrece unos 150, ¿ven? 150. Perdón, es de 150 HP, perdón. Pero entre mayor sea la presión, como habíamos previsto, ¿qué pasa con el caudal? Disminuye. ¿Ven? Disminuye. Entre mayor sea la presión, menos flujo me entrega. Bueno. Recuerden, habíamos hablado las funciones del depósito de aire comprimido. El depósito de aire comprimido habíamos hablado de unas 5 funciones, ¿verdad? Almacenar aire comprimido, enfriar, por tanto condensa, o sea, hay oportunidad de eliminación de condensado. Una máxima en el aire comprimido es que donde hay oportunidad de eliminación de condensado, que así ocurra. Entonces el depósito es un gran tarro, muchachos, que lo que va a provocar es condensación. En el TIM y en el TEC Digital, muchachos, les dejé un archivo compreso sobre documentos Kaiser, ¿de acuerdo? Algo así. Vean un momentito. Un segundito, porque ya no sé dónde lo tengo. Esto es mi computadora, pero ustedes lo tienen aquí. Aire comprimido, clases. No. Aire comprimido. Aquí, documentos Kaiser, ven. Ahí, estos documentos, ahí lo tienen en un documento compreso. Comprimido.zip, que habla ese catálogo que le estoy mostrando, otro adicional de compresor de tornillo, depósito de aire comprimido. Vean que ustedes ven qué belleza estos depósitos de aire comprimido. Estos son de un fabricante, pero en particular, pero se pueden mandar a hacer mientras quien me los haga tenga el personal y esté capacitado para construir depósitos o recipientes a presión bajo la norma ASME División 8, que tiene que ver con recipientes a presión. O sea, aquellos que pueden construir calderas, o sea, un recipiente a presión no es cualquier hijo vecino que me lo va a hacer y me lo va a soldar. Estos son depósitos de aire comprimido de marca Kaiser, ¿de acuerdo? Y lo tengo en diferentes tamaños. Ahí lo tenemos en el volumen. Este volumen vamos a ser capaces de estimarlo, ¿de acuerdo? Así como estimamos el volumen del tanque hidroneumático, pues seremos capaces de estimar el volumen mínimo del recibidor. Perdón. Sí, del depósito de aire comprimido o recibidor. Vean que en este caso el más grande que me proporcionan es de
10 metros cúbicos, pero en todo caso es gigantesco, 10 metros cúbicos. Almacenar, enfriar, permitir que el compresor se apague para compresores de pistones o que el compresor haga ciclos de carga y descarga por bypass neumático. O sea, es que muchachos, esto que estoy haciendo referencia en el punto 3 se llama la regulación del compresor. Cuando tenemos compresores, según el criterio de Suller, por debajo de 40 caballos, se sugiere, no se sugiere, es casi como mandatorio que el compresor tenga, muy por debajo de 40 caballos, que tenga un sistema de arranque y pare, pero muy por encima de 40 caballos, pero inclusive a partir de los 10 caballos, muchachos, normalmente lo que tenemos es bypass neumático, que es esto que estoy diciendo aquí. ¿Qué es eso de bypass neumático? Recuerden, cuando tenemos compresores pequeñitos o motores que están arrancando y son pequeños, se permite arranque y pare. Pero cuando los motores cada vez son más grandes, no es permisible, no es adecuado que el compresor esté arrancando y parando. Porque recuerden que en el arranque y pare se generan corrientes de arranque muy altas. Y si esas corrientes de arranque son captadas por el medidor de la energía, nos castigan muchísimo por potencia y nos viene una facturación altísima. Entonces no es conveniente que esté arrancando y parando. Entonces, ¿qué hago para no arrancar y parar el motor a cada rato? Pues lo que hago es bypass neumático. Lo que hacemos, muchachos, es que básicamente lo que ocurre es que cuando se alcanza la presión máxima de operación, a la cual va a ocurrir el bypass neumático, una válvula, un sistema neumático, lo que hace, muchachos, es cerrar la admisión, o sea, impedir de que el compresor succione aire, es decir, una válvula. Al no poder succionar aire, no hay que comprimir, y al no comprimir, el compresor, básicamente, el motor queda trabajando prácticamente en vacío, venciendo únicamente la fricción. La corriente de línea se viene abajo, pero el motor no para. Cuando, básicamente, como no está inyectándose aire comprimido a la línea, pues el depósito de aire comprimido empieza a suplir la carga al edificio, a la línea de producción. La presión entonces en el depósito empieza a descender. Y cuando llega a la presión mínima, a la cual se suspende el bypass, esa válvula en la admisión abre y el compresor vuelve a succionar aire y por tanto va a empezar a comprimir y por tanto la corriente de línea se va a un valor parcializado al valor de corriente plena, a corriente de valor de línea, a corriente de línea o valor pleno. El motor nunca se detiene. Otra posibilidad es tener un sistema de variador de frecuencias para compresores más grandes. Entonces el compresor, otra vez el motor nunca se detiene, lo que está haciendo es girando a velocidades plenas, nominales o parcializadas, dependiendo de la demanda del usuario. Eso que estoy hablando, muchachos, se llama regulación del compresor y estar haciendo referencia a ese punto 3. O sea, o que el compresor se apague, o que haga bypass neumático, o que la velocidad de giro se parcialice para que consuma menos energía. 4. Compensar las variaciones instantáneas en la demanda de los usuarios. Y 5, recuerden este que les había hablado, rectificar las pulsaciones de la descarga. Un criterio para permitir que el depósito logre todos estos objetivos es que, escuchen bien, y ya con esto voy a terminar. Escuchen bien, porque es un criterio de muchos criterios para calcular el volumen mínimo del depósito de aire comprimido. Por cada ACFM que entregue el compresor seleccionado, se requiere 4 galones de depósito. Escuchen bien, pero escuchen lo que dice, o lean bien lo que dice. Por cada ACFM que entregue el compresor seleccionado. No dice por cada ACFM que usted estimó. ¿Está claro? Entonces vamos. Ya con esto voy a terminar, se lo juro. Supongamos que seleccionamos, muchachos, el modelo DS141. El modelo DS141 entrega, escuchen, 543 ACFMs. Y dice, por cada ACFM que entregue su compresor, reserve 4 galones de depósito. Entonces, muchachos, ¿de cuántos galones necesito este tarro? Necesito este tarro. ¿De cuántos galones? Y multiplíquenlo por 4 nada más. A ver, ayúdenme. 543 por 4, ¿cuánto es eso? En galones. Ya en galones. 543 por 4. Eso les da en galones. Dígame, auditorio, para irnos.
2172. 2.172 galones. Auditorio, anoten eso. Y sabemos que en un galón hay 3,785 litros. Entonces multipliquemos. Ayúdenme. 2.172. Multiplíquenlo por 3,785. Y eso les da en litros. ¿Cuánto les da eso, muchachos, en litros? 8221,02. Muy bien. Entonces tenemos dos opciones. O mandamos a construir, mandamos a construir uno, alguien que nos construya, pero eso sí, porque no cualquier hijo vecino me va a soldar esa vara. Necesito, muchachos, que me lo construya bajo normas como la ASME División 8, que es sobre recipientes a presión. O mando a comprar uno ya hecho, como por ejemplo estos de Kaiser. Vamos a seleccionar uno. A ver, 2.000, ¿qué me dijo? 2.221. Perdón, 8.221. ¿Desde cuál agarro? Pues agarra ese, ¿verdad? Vamos a tener que poner ese, de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Imaginen el tamaño de esa cosa, muchachos. Pues probablemente, muchachos, no es un depósito en posición vertical, es en posición de salchicha, ¿de acuerdo? Entonces, necesitaría uno de 10 metros cúbicos. Muchachos, muchas gracias por prestarme atención. Voy a dejar de compartir en este momento y vamos a cerrar la grabación en 3, 2, 1.